Bueno, y seguimos con la información. Arturo Dam, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenos días. Aníbal, muy buenos días. Aníbal, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ya tenemos paquete de 2 billones de dólares, el 10% de la economía norteamericana. Supongo que se va a empezar a sentir aquí en México, Arturo. Esperemos, Leonardo, y nada más hay que aclarar que son 2 billones de los de allá, o sea, son 2,000 millones, no 2 millones de millones como nosotros, ¿no? Esperemos que se sienta, y sobre todo por el lado de las exportaciones, ¿no? Mira, este paquete va a implicar, entre otras cosas, cheques para familias estadounidenses por $1,400. $1,400 va a llegar su chequecito. Y bueno, ¿cómo podría beneficiar esto a la economía mexicana? Pues con un aumento en la compra de productos mexicanos exportados, ¿no? Y esto podría tener una repercusión aquí en la producción, en el empleo, en la generación de ingresos. Y bien por los estadounidenses. Ahora, yo nada más me pregunto, y no es que les quiera aguar la fiesta, ¿qué va a suceder cuando se tenga que pagar todo esto? Eso, buena pregunta. Porque bueno, there's not such a thing as a free dinner, perdón por el inglés, ¿no? No hay tal cosa como una cena gratis, ¿no? 10% del PIB es incluso para la potencia es mucho, Aníbal. No, efectivamente, estamos en presencia de un proceso que sin duda, por un lado, va a ayudar al consumo de los estadounidenses, también a aliviar parte de su carga de las deudas que tienen, y entonces estás enfrentando la crisis directamente de la caída en la demanda, lo cual te reactiva una economía que tuvo también que reducir su oferta, pero al mismo tiempo está salvaguardando un sistema de pagos, dado que podrían tener un mayor margen para pagar las deudas con el sistema financiero. Entonces todo eso va ahí detrás de esto. Ahora, en la relación con México, pues simple y sencillamente hay que recordar que en 2019 alcanzamos una cifra récord de comercio global entre los dos países, cercano a los 614 mil millones de dólares. Para el año pasado, con todo y la caída en la actividad económica, pues ha de andar por ahí por abajo de los 600 mil millones de dólares, pero no es una cifra menor. Somos el tercer socio comercial, antes éramos el primero, ahora somos el segundo, tercero de Estados Unidos. Se mueve con China, ¿no? Se mueve, ahí se va peleando con China, pero aquí lo importante es ver qué sectores mexicanos están vinculados con ellos. Regularmente, como dice Arturo, pensamos en esta parte exportadora, el sector manufacturero, que vemos que la inversión manufacturera en México se ha caído. Pero también es parte del sector agropecuario, y una parte de este sector, el sector agropecuario más desarrollado, exportador por naturaleza a Estados Unidos, que también tendría que estar recuperando. Entonces hay esa señal en términos de que si le va bien a estas familias con las transferencias que les están dando, aumenta el consumo, y dentro de ese consumo aumenta el consumo de productos mexicanos. Oye, que el viento del norte nos ayude, pero deberíamos también empujarnos. Claro que sí, porque mira, los analistas dicen que hay dos variables que van a pesar mucho en la recuperación de la economía mexicana. Uno, el comportamiento de la economía estadounidense, este paquete de ayuda, y luego el proceso de vacunación en México, ¿no? Pero claro, a ver, esa es una ayuda que viene del exterior. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Qué estamos haciendo internamente para reactivar la economía? Y pues desafortunadamente lo que estamos haciendo, Leonardo, es pegarle de nueva cuenta a la confianza de los empresarios. Ahí está el tema de la contrarreforma, ¿no? Sí, claro. Hoy se nos cayó el índice de confianza del consumidor, era esperable, pero quizá el dato más impactante, Aníbal, es la contracción de la inversión, ¿no? En el anual es... Efectivamente. Marca llorarás, ¿no? Mientras que en Estados Unidos llevas 3 paquetes de rescate que te suman 5 billones de dólares. Por otro lado, aquí en México no hemos tenido esos apoyos, y encuentras una caída de la inversión fija bruta, la que se traduce en aparato productivo, 13%. capacidad, 12.9% la caída anual. Destaca construcción, que sigue deteriorada con una caída del 14%, maquinaria y equipo 11%. Pero dentro de construcción hay que ver que el dato fuerte es la construcción no residencial. Esto se refiere a la obra pública, la que depende de la inversión municipal, estatal y sobre todo del gobierno federal, que cae 18.8%. Si esto sigue así, pese a que tiene 3 grandes proyectos de inversión el gobierno, se supone que el aeropuerto, Dos Bocas, el Transísmico, no están jalando y no están teniendo el impacto nacional. El Tren Maya, no se esperaba que viniera esto. Tampoco hay noticias del Transísmico. Ya ves que regañó el presidente. En eso creo que tiene razón. Si se comprometió en el 23, tiene que estar el 23. Si no viene, sería un gran fracaso. Pero no solo se nos cayó la inversión en los tamaños que se nos cayó. El índice de confianza del consumidor refleja casi como si fueran 2 gotas de agua la caída del consumo, Arturo. Así es, mira, nada más en diciembre pasado el consumo resultó 6.5% menor. ¿A qué nos referimos, Leonardo? A la compra de bienes y servicios por parte de las familias residentes en el país en diciembre. Y un dato también preocupante, mira, en términos mensuales, en noviembre del año pasado,
el consumo privado había crecido 2.6%. En diciembre se contrajo 0.5%. A lo mejor consecuencia del segundo cierre parcial de la economía, en la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera, etcétera. Sí, y aquí es verdaderamente, o sea, se cae la inversión y se te cae el consumo, porque claro, la inversión lleva a empleos, a ingresos. Si no hay empleos, no hay ingresos o no los hay en cantidad suficiente, pues el consumo baja, ¿no? Y aquí sí estamos hablando del bienestar de las familias, ¿verdad? Aníbal. Fíjate que una igualdad básica de economía es que tú sumas el volumen del consumo, el volumen de la inversión, y tienes la igualdad básica de la economía. Y lo que estudias en macro es cuáles son los determinantes del consumo y de la inversión. Y hoy vemos que ninguno de estos dos tiene algún incentivo para poder crecer. Si esto no crece, no produces esto, pues tampoco vas a tener suficientes productos para exportar. Y otra cuestión aquí importante es que, como dice Arturo, el que no haya esos incentivos y que esto se te estanque, hace que paralelamente se deteriore la capacidad productiva de la economía. Si tampoco hay inversión pública, quitas competitividad a la economía y al mismo tiempo estás reduciendo oportunidades de empleo, oportunidades de ingreso. No es en balde que pese a los aumentos que se han anunciado del salario mínimo, el indicador otro que hemos trabajado, el índice de la pobreza laboral, de tienes trabajo, tienes un salario, pero no te alcanza para comer. Sí. O sea, esa es la situación que estamos teniendo. ¿No? Trabajo precario, ingresos todavía más precarios y no se ve una salida de esto. Oiga, ¿por qué no me da un cheque de los de Biden, no? Que, no lo gana ni en 6 meses alguien que trabaja aquí puntualmente. Sí. No, es todo un tema. El año pasado el efecto, digamos, de los incentivos que tuvo la economía norteamericana nos ayudaron como a suavizar la caída, ¿no? Caímos 8.5 y también las remesas nos ayudaron a que el golpazo en el consumo no pegara tanto. Este año el Banco Central dice que nos puede ayudar a crecer, incluso revisó al alza su pronóstico. Nos queda medio minuto, ahorita vamos a la pausa y regresamos con ustedes. ¿Pero te parece fundado el razonamiento del Banco Central? Mira, el razonamiento podríamos ir hasta 6 puntos. A ver, el razonamiento sí, ya que vayamos a lograr esa tasa de crecimiento es otra cosa, ¿no? El razonamiento sí. Lograr un crecimiento este año del 6%, yo sí lo veo difícil. ¿Tú, Aníbal? Yo lo veo también muy complicado porque por principio de cuentas valía 100, te caíste 8, hoy vales 92. Que crezca 5 o 6 puntos 92 no te alcanza a recuperar los 100. No, pero o sea, digamos, no va a haber una recuperación que crecer al acelerada. 6, el presidente había dicho al 5, en el mejor escenario. Déjenme poner una pausa y regreso con ustedes. Regresamos a nuestra mesa. 2 preguntas, mi querido Arturo. El tema de si crecemos o no crecemos depende también de lo que hagamos. Hay un discurso en algunos sectores ahora contra la minería, diciendo que se llevan nuestro oro y todo lo demás. Uno se pregunta, ¿puede ser una economía abierta y cerrada, abierta para lo que le conviene? Es decir, si viene el viento del norte y nos trae los beneficios de Estados Unidos, bienvenida a la apertura, pero si vienen empresas canadienses, entonces se les demoniza, digo, más allá de las particularidades de cada caso. No, mira, porque no puede ser el casuístico, ¿no? Es decir, porque acaba siendo esquizofrénico, ¿no? Si es este sí, pero si es este otro en lo mismo, no. No, a ver, no se trata de quién sea, sino de lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿te vas a abrir o no te vas a abrir? Y además necesitamos inversiones del exterior, Leonardo, con lo que generamos aquí no nos alcanza. Y vamos a suponer que nos alcanzara, pues bienvenidas más inversiones. La inversión es el motor del crecimiento, de la creación de empleos, de la generación de ingresos, ¿no? Claro. Sí. En todo caso, los sectores estratégicos los tendrían que regular, ¿no? A través de concesiones, y el gobierno se reserva eso. El otro tema con el que parece el gobierno menos, digamos, apremiante que con el asunto del Tren Maya es con las vacunas. Si no logramos un ritmo razonable de vacunación, digo, los vecinos ahora son los 80 millones. Si no logramos un ritmo de vacunación razonable, adiós recuperación y adiós todo, Aníbal. Efectivamente, porque lo que te implica la vacunación es que puedas ir normalizando la actividad económica, pero no nada más al interior, también en tu relación con Estados Unidos. La siguiente gran discusión es qué va a pasar con el movimiento en la frontera, que es muy importante para las dos economías. Hoy está cerrado. Entonces, si no se agiliza esto, pues vas a tener menos oportunidades para crecer, ¿no? Cancún tuvo su peor febrero, man. Y fíjate, hay que tener esta idea. Son Estados Unidos, cerca de 330 millones de estadounidenses, y se van vacunando a una velocidad muy rápida.
Nosotros tenemos 126, 128 millones, Brasil 212. Estos tres países que hoy están padeciendo el golpe más fuerte de la pandemia representan el 65% de la población del continente. Si no lo arreglamos nosotros, tampoco van a poder los demás por los movimientos. Digo, Brasil no es ninguna maravilla, pero lleva más de 8 millones de vacunados, están más del doble que nosotros, y Estados Unidos vacuna a razón de 1.900.000 al día. Hay un impacto regional. Nosotros los buenos días hemos vacunado 50,000 al día. Exacto, y esto es un impacto regional que no hemos dimensionado, no nada más es Estados Unidos, México y Canadá, sino hacia el sur también. Creo que sí lo hemos dimensionado, ¿no? Y por eso hay que meterle, bueno, con muchísima velocidad. Arturo, Aníbal. Y mira, nada más no hay que decir, a lo mejor es por falta de recursos, ¿no? Yo creo que también es por falta de ganas de acelerar la vacunación en México, ¿no? Y esto sí es muy grave, ¿no? Yo creo que es un desastre administrativo este país. O sea, políticamente tienes una presidencia muy fuerte, pero administrativamente, de otra manera no te explicas, ¿no? Que tengas tales niveles de ineficiencia en el manejo de algo que debería ser absolutamente prioritario, vital. ¿Vital? Pues ahí tienes Ni la más ni destrucción, menos. la La vida destrucción de nos ven instituciones, ¿no? Y digo, si tenías un sistema de vacunación ya armado, le montaste otro esquema. Pues de aquí a que arranca bien y lo pruebas y haces el esquema de prueba y error, se va a llevar más tiempo. Pues se está llevando más tiempo. Bueno, pero tendrán que ir corrigiendo porque ciertamente la situación lo amerita. Arturo, Aníbal, cuídense mucho. Igualmente, Leonardo.